Seguro que en la cocina tenemos alguna fruta. Un plátano, por ejemplo. Parece lo más inofensivo del mundo, ¿verdad? Pues la historia que hay detrás de esa fruta es la de cómo se llegó a financiar a escuadrones de la muerte. Es una historia oculta y, creedme, es mucho más amarga de lo que uno se podría imaginar. A ver, para entender bien todo esto, vamos a empezar por el final, por algo que ha pasado hace nada. En junio de 2024, un jurado en Estados Unidos lo dejó claro. Chiquita Brands es culpable. ¿Culpable de qué? Pues de financiar a las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia. Y ojo, que no es un grupo cualquiera, es que el propio gobierno de Estados Unidos los tenía en su lista de organizaciones terroristas. Claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que una empresa que vende plátanos acabe metida en algo así, en terrorismo? Para encontrar la respuesta tenemos que viajar en el tiempo, y bastante, ¿eh? Más de un siglo atrás, para ver cómo nació una de las empresas más poderosas y, sinceramente, más infames de la historia. Nos vamos a principios del siglo XX. En ese momento, varias empresas de plátanos deciden unirse y ¡boom!, crean un gigante, una supercorporación, la United Fruit Company. Su meta era muy sencilla, pero ambiciosa: controlarlo absolutamente todo, desde que se planta el plátano hasta que llega a la tienda. Y para conseguirlo, fijaron su objetivo en un lugar muy concreto: Centroamérica. Y de aquí sale una expresión que seguro que todo el mundo ha oído alguna vez: República Bananera. Pero a ver, esto no es solo una forma de hablar, un insulto o algo así, no. El término nació para describir una realidad muy, muy cruda, la de países enteros cuya política y economía no eran suyas, sino que estaban totalmente controladas por los intereses de esta empresa norteamericana. Y cuando digo controladas me refiero a un nivel que es difícil de imaginar. Fijaos en la escala de este dominio. En su momento de máximo poder, allá por los años 30, la United Fruit Company llegó a ser dueña de 3,5 millones de acres de tierra en Centroamérica. Para que nos hagamos una idea, eso es más grande que algunos países enteros. Pero, ¿cómo se llega a ese nivel de poder? Bueno, no era solo por tener muchísimas tierras, que también. Era un control absoluto. O sea, eran dueños de los únicos trenes que podían mover los plátanos, de los únicos puertos desde donde se podían exportar. Controlaban el telégrafo, la radio. Es que en Guatemala hasta se encargaban del servicio de correos. Y a sus trabajadores no les pagaban con dinero real, no. Les daban vales que solo servían para comprar en las tiendas de la propia empresa. Por todo esto se ganaron un apodo que lo dice todo: el pulpo, porque sus tentáculos, de verdad, llegaban a todas partes. Y claro, con ese control total, con ese poder, crearon una especie de manual de instrucciones, un libro de jugadas para proteger sus beneficios. Y la regla número 1 era protegerlos a toda costa, un manual que iban a usar sin piedad una y otra vez contra cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Y el primer ejemplo de este manual en acción es sencillamente brutal. Nos vamos a Colombia, a la masacre de las bananeras. ¿Qué pasó? Pues que los trabajadores se pusieron en huelga pidiendo cosas básicas, derechos mínimos. ¿Y qué hizo la empresa? ¿Negociar? No. Usaron la palabra mágica de la época, la que lo justificaba todo: comunismo. Acusaron a los huelguistas de ser comunistas. El gobierno de Estados Unidos amenazó con invadir Colombia si no se solucionaba el problema, y al final el propio ejército colombiano, bajo esa presión, abrió fuego contra su gente. El resultado: cientos de trabajadores y sus familias asesinados. Pasan 26 años. Nos vamos ahora a Guatemala. Y aquí la empresa, digamos que perfeccionó su método. Había un presidente elegido democráticamente, Jacobo Arbenz, que quiso hacer una reforma agraria. La idea era repartir tierras que la United Fruit tenía, pero que ni siquiera usaba. ¿Y qué hizo la empresa? Pues lo de siempre: gritar comunismo. Pero esta vez no se quedaron ahí, dieron un paso más. La CIA, y aquí viene lo fuerte, con directivos que tenían acciones y vínculos directos con la empresa, montó un golpe de Estado. Tal cual. Entrenaron a rebeldes, los armaron y derrocaron a un gobierno democrático. Un golpe que destrozó Guatemala durante décadas. Y para que no quede ninguna duda, escuchemos al propio presidente Arbenz. En su último discurso por radio, mientras todo se desmoronaba, lo dijo bien claro: la verdad no está en la ideología. La verdad hay que buscarla en los intereses económicos de la compañía frutera. Más claro, imposible. Vale. Mientras todo esto, esta violencia, estos golpes de Estado pasaban en Centroamérica, en Estados Unidos la historia era otra, completamente distinta. La empresa sabía que no bastaba con vender plátanos, tenían que vender una idea, una imagen. Y esta fue la cara de esa imagen: Miss Chiquita, con su cancioncilla súper pegadiza, su sombrero de frutas, todo ese rollo exótico, feliz, tropical. Y funcionó, ¿eh? Conquistó al público. Crearon una fantasía que, bueno, no podía estar más lejos de la realidad brutal de las plantaciones. Es que esta campaña de marketing fue una obra maestra de la manipulación.
Y ojo a quien la dirigió, nada menos que Edward Bernays, que por si no suena, era sobrino de Sigmund Freud y está considerado el padre de las relaciones públicas modernas, o sea, un genio de la propaganda. Por un lado, te vendían una fruta divertida, sana, para toda la familia. Por el otro, la realidad que ya hemos visto. Explotación, golpes militares, masacres. El contraste es que es increíble. Pero que nadie piense que esta historia se acaba en los años 50. Para nada. El pulpo no desapareció. Simplemente cambió de piel. Y ese pasado tan violento está directamente conectado con lo que está pasando hoy. A lo largo de las décadas, la empresa fue cambiando de nombre. Una estrategia de lavado de cara, vaya. Primero se llamó United Fruit Company, luego United Brands y finalmente el nombre que nos suena a todos, Chiquita Brands International. Pero esto es clave, ¿eh? Hay que entender que aunque cambia el nombre, es exactamente la misma compañía. Y aquí está el quid de la cuestión. Cambiaron el nombre, cambiaron el logo, cambiaron la publicidad, pero la esencia, su manual de estrategia, esa idea de que los beneficios están por encima de cualquier cosa, de vidas humanas incluso, parece que eso no cambió. Y con esto volvemos al principio, al juicio de 2024. Quedó demostrado que entre el 97 y el 2004, Chiquita les pagó 1,7 millones de dólares a los paramilitares de las AUC en Colombia. La defensa de la empresa, alucinante. Dijeron que era el coste de hacer negocios allí. Una frase terrible, porque para las víctimas de esos paramilitares el coste no fue dinero, fue su propia vida. Y así cerramos el círculo. Y fijaos qué ironía. El mismo modelo de cultivar un solo tipo de plátano, el que la United Fruit impuso para ganar más dinero, ha hecho que el plátano que comemos hoy sea súper vulnerable a una enfermedad que lo está arrasando. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿ahora que todo ese imperio construido sobre un solo plátano se tambalea? ¿Se romperá por fin este ciclo de explotación? ¿O simplemente encontrarán otra manera de volver a empezar?